¿Qué está pasando en el mundo? Mensaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, la que advierte que vamos a una crisis mundial. Estados Unidos está aumentando el riesgo de una crisis económica financiera mundial en un contexto descontrolado de la deuda de los países desarrollados y el aumento de la pobreza en todo el mundo, así como la seguridad alimentaria y medioambiental o las políticas que Occidente realiza erróneamente. Denuncia que se está llevando una guerra híbrida con Rusia por Ucrania, por el envío de armas y sanciones ilegales que tiene con su país y detener su desarrollo. Rusia está tratando de liberar a la población del Donbass que tenían sometida a los neonazis de Ucrania por más de 20 años. A Rusia no podrán dividirla ni detener su desarrollo. Está preparada para los desafíos que se le presente. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió durante su intervención por videoconferencia en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que la acumulación descontrolada de deudas por parte de los países desarrollados podría provocar una crisis económica mundial. Aumentan los riesgos de una nueva crisis económica y financiera mundial en un contexto de acumulación descontrolada de la deuda en los países desarrollados, estratificación social, aumento de la pobreza en todo el mundo, así como el empeoramiento de la seguridad alimentaria y medioambiental. La Organización de Cooperación de Shanghái juega un papel cada vez más importante en la agenda internacional en tiempos de la agudización de contradicciones geopolíticas. En paralelo, el mandatario denunció que contra Rusia se está llevando una guerra híbrida con Ucrania convertida en una anti-Rusia con el bombeo de armas y la imposición de ideología neonazi. Durante mucho tiempo en nuestras fronteras las fuerzas externas estaban intentando un proyecto de crear desde nuestro país vecino Ucrania un estado virtualmente hostil ante Rusia. La inflaron con armas durante años, toleraron la agresión contra la población civil de Donbass y se entregaron de todas las formas posibles a sembrar la ideología neonazi. Y todo eso para poner en peligro la seguridad de Rusia, para frenar el desarrollo de nuestro país. Ahora, de hecho, se está librando una guerra híbrida contra nosotros, se está utilizando sanciones ilegítimas contra Rusia en una escala sin precedentes. Me gustaría enfatizar que Rusia resiste con confianza y continuará resistiendo presiones, sanciones y provocaciones externas. En su discurso, Putin agradeció también el apoyo que expresaron los socios de la organización frente al intento de sublevación militar del grupo Wagner los días 23 y 24 de junio. Aprovechando esta oportunidad, quiero agradecer a mis colegas de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, quienes expresaron su apoyo a las acciones del liderazgo ruso para proteger el orden constitucional, la vida y la seguridad de los ciudadanos. Lo apreciamos mucho. El pueblo ruso está consolidado como nunca. Los círculos políticos rusos y toda la sociedad demostraron su unidad y su alta responsabilidad por el destino de la patria al hablar con una sola voz contra el intento de motín armado. Muy buenas, se ha hablado Vladimir Putin en el entorno de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que ha indicado que la crisis mundial se puede deber precisamente al aumento de la deuda de Occidente, de los países desarrollados. Dice Vladimir Putin en esa declaración que ha hecho en la inauguración de la Organización de Cooperación de Shanghái que cada vez más se ve que la crisis de deuda es la crisis fundamental sobre la que se mueve la posibilidad de una crisis mundial, precisamente en la deuda de los países occidentales. Dice también que se le está haciendo a Rusia una guerra híbrida por parte del G7, por parte de Occidente, no solo en el terreno, en el campo bélico, sino sobre todo en la economía, con esas sanciones que dice se están esquivando por parte de Rusia. El otro elemento fundamental lo ha puesto alrededor del rublo y del yuan. Dice que el 80% de todo el comercio entre China y Rusia ya se hace o en la moneda rusa o en la moneda china, o en el rublo o en el yuan, y dice que va a apoyar una declaración de la Organización del Comercio, de la Organización de la Cooperación de Shanghái, que se está celebrando en Nueva Delhi, en India, con Modi de anfitrión, en el que se intenten plantear las bases, los fundamentos de una recuperación económica fundamentada sobre todo en un crecimiento económico sostenible, sin deuda, y que tenga los recursos también para conseguir un crecimiento sostenible a medio y largo plazo. Está también esa Organización de Cooperación de Shanghái poniendo en el punto de mira la fotografía también que se va viendo cada vez más alrededor
de los problemas que puede tener en el corto plazo la economía y que buscaría salvarse sobre todo con un crecimiento del comercio. Dice que entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái ha crecido el comercio en torno al 37% desde Rusia, siendo uno de sus pilares fundamentales. Mensaje de ataque de Putin, sobre todo a Occidente, como su deuda puede llevar a una gran crisis mundial con ese endeudamiento que están teniendo el G7. Después del fallido motín del grupo Wagner, son varios los militares rusos que ya no aparecen en público, por lo que hay rumores de una supuesta purga que podría estar llevando a cabo el presidente ruso Vladimir Putin entre sus funcionarios. Se habla de al menos un encarcelamiento de uno de sus generales. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? Lo vamos a conversar con Martín Baña, él es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo no tener información del general Sergei Surovikin, también conocido como General Armagedón, y pidió a los periodistas referirse al Ministerio de Defensa. Se cree que Surovikin tuvo conexión con el motín. ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, efectivamente las informaciones son bastante confusas y por cuentagotas. De hecho, todavía no sabemos bien de qué se trata o qué contiene el arreglo que hicieron después del motín el gobierno de Putin y el líder del grupo Wagner, Prigozhin. Todo se mantiene dentro de una zona de información reservada, generando rumores que pueden ayudar, por un lado, a debilitar, pero también a generar un apoyo más grande todavía al gobierno de Putin, que se vio debilitado después del motín de Wagner de la semana pasada. De modo que las informaciones respecto de este tipo de situaciones tan delicadas como es la purga a figuras principales del ejército ruso no van a ser puestas de manifiesto, porque esto podría interpretarse también como una señal de debilitamiento del gobierno de Putin. Yo creo que Putin va a esperar un tiempo prudencial para tomar decisiones drásticas, como puede ser, por ejemplo, la purga en el ejército o el reemplazo de alguna figura importante dentro del gobierno, del gabinete, como por ejemplo puede ser el ministro de Defensa, porque quiere ver o quiere estar al tanto o quiere estar bien seguro de la reacción que eso puede generar. Si algo caracteriza a Putin es que cualquier tipo de reforma importante él la va a realizar o la viene realizando, como lo hizo en el pasado, con un fuerte control del efecto que pueden tener esas reformas tanto en el gobierno como en la sociedad. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Mensaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, la que advierte que vamos a una crisis mundial. Estados Unidos está aumentando el riesgo de una crisis económica financiera mundial en un contexto descontrolado de la deuda de los países desarrollados y el aumento de la pobreza en todo el mundo, así como la seguridad alimentaria y medioambiental o las políticas que Occidente realiza erróneamente. Denuncia que se está llevando una guerra híbrida con Rusia por Ucrania, por el envío de armas y sanciones ilegales que tiene con su país y detener su desarrollo. Rusia está tratando de liberar a la población del Donbass que tenían sometida a los neonazis de Ucrania por más de 20 años. A Rusia no podrán dividirla ni detener su desarrollo. Está preparada para los desafíos que se le presente. El presidente de Turquía podría intervenir en hablar con el presidente de Rusia. Hay una preocupación por la exportación de granos a nivel mundial que produce Ucrania, en la que Rusia rompió el acuerdo que tenía en la salida de granos y producir una crisis alimentaria. Con esto la situación se pone crítica. Rusia respondió por el ataque que hizo Ucrania en el puente de Crimea como represalia. Ya es el segundo ataque que recibe este puente. Ya había dicho el presidente de Rusia que habría graves consecuencias. Además lanzó una lluvia de misiles en ciudades de Ucrania por el ataque al puente de Crimea. Ninguno de los dos bandos dan tregua en la recuperación de territorio. Te invito a ver el video. China está tratando de vulnerar los sistemas de defensa de Estados Unidos. Al tratar de espiar, se filtró en los sistemas de inteligencia cómo pudo realizar este espionaje por medio de bases montadas en Cuba. A cambio del desarrollo de la isla, prometió China. ¿Qué tanto afectará estas declaraciones de asistencia económica? ¿Podría China poner sistemas de vigilancia dirigidos a Estados Unidos? La Casa Blanca responde que tiene vigilado a estos países por cualquier amenaza que podría presentarse. ¿Qué tanto afectará las relaciones entre China y Cuba con Estados Unidos? No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.